Con la caída del muro de Berlín en 1989, creímos que también habían muerto las ideas socialistas. En aquel momento llevaban 50 años provocando pobreza y fracasos. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 y hasta 2008, fueron las democracias liberales y capitalistas las que generaron los mayores niveles de crecimiento económico y bienestar para cientos de millones de seres humanos. La complejidad que nos trajo el siglo XXI en su primera década, con los ataques del 9/11 y la gran recesión económica, eventos a los que se sumaron varios movimientos populistas de izquierda o socialistas en América Latina, y más recientemente las letras del alfabeto griego que amenazan nuestra salud, han creado un ambiente de peligro para el desarrollo y las libertades civiles del planeta. Esto ha sucedido en medio de la era exponencial en la tecnología y una economía global insuficiente. Fenómenos que han puesto en aprietos al sistema de libertades que representa el capitalismo. En lugar de oxigenar, modernizar y sí, hacer más humano y más incluyente el capitalismo, los gobiernos están regresando a la intervención, a la imposición, al manoseo de las finanzas públicas, al derroche y al autoritarismo. Para hablar de estos temas relevantes, tengo el privilegio de presentarles a Daniel Lacalle, doctor en Economía, máster en Investigación Económica y profesor de Economía Global y Finanzas. Reside en Londres, capital del Reino Unido, pero está en Madrid el día de hoy y es colaborador frecuente en medios de comunicación como la CNBC, el Wall Street Journal y varios medios españoles. Doctor Lacalle, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué hacemos para que los gobiernos se enteren de que la mayoría de las veces sus remedios hacen más daño que la enfermedad? ¿Y qué hacemos para que los ciudadanos aprendamos que la democracia liberal, capitalista y el Estado de Derecho es el único sistema que nos permite alcanzar desarrollo y bienestar? Claro, hay que trabajar y mucho. Bienvenido. Muchas gracias, Dionisio, y un fuerte abrazo. Mil gracias por invitarme a charlar este rato. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es llevar a cabo el mensaje de recordarle a la clase media, recordarle a la sociedad civil que no es cierto lo que vende el populismo. El populismo vende que no puedes estar peor que estás ahora. Y por lo tanto, ante el engaño de que no vas a empeorar, lo que hace es decirte, y vamos a probar el socialismo, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es estar constantemente dando la batalla cultural, recordando la historia, recordando que el socialismo ha llevado al fracaso absoluto y a la miseria, a tantas naciones muy ricas además, ¿no? Y yo creo que esta es una parte clave. La segunda, por la parte de los gobiernos, es recordarle a los gobiernos que si caen en la trampa de seguir la retórica socialista o el mensaje del populismo radical, los ciudadanos terminan por creerlo. Es decir, en muchos casos, y lo hemos visto en algunos países de Latinoamérica, cuando un gobierno de centro-derecha liberal o un gobierno socialdemócrata empieza a aceptar los mensajes del populismo radical, los ciudadanos terminan por decir, bueno, pues lo voy a aceptar. Yo creo que hay que dar la batalla, la batalla cultural. Doctor Lacalle, 2022 puede ser un año de mucho peligro. El aumento en la deuda pública mundial, la emisión inorgánica de moneda y los ambiciosos programas de gasto público, con la excusa de las letras del alfabeto griego, equivalen al 10% del PIB mundial. Nadie duda que la crisis imponía dar apoyo a quienes lo necesitaban, pero los excesos nos tienen hoy en riesgo de una gran inflación y de una recesión económica. ¿Se justificaban programas de gasto tan grandes? ¿Cómo se corrige este entuerto macroeconómico? Es una gran pregunta porque efectivamente había una lógica para incluir algunos programas de apoyo al sector productivo, apoyo que se podía haber dado de manera quirúrgica, de manera rápida. Pero no había ninguna razón para aprovechar la pandemia para aumentar masivamente el gasto corriente público, para mantener todo el gasto público que había antes, porque también hay que priorizar. Administrar al final, tú lo sabes muy bien, es priorizar y no puedes decir, bueno, vamos a mantener todo el gasto público que había en periodo de crecimiento y además le añadimos los
los apoyos al tejido productivo durante la pandemia. Por lo tanto, se tendría que haber hecho más medidas por el lado de la oferta, es decir, exoneraciones de impuestos para el sector productivo, reducción de cargas para aquellos que lo están pasando peor, ayudas para las familias y empresas y menos de gasto corriente para inflar el Producto Interior Bruto. ¿Cómo se sale de esto? Volviendo a la cordura macroeconómica y a la cordura presupuestaria, que es acabar con esta política ya generalizada de aumentar los déficits, sea en época de crecimiento o en época de recesión. Ya. Doctor, la inflación es el tema central en el mundo. Las consecuencias no son menores. Abundan predicciones y proyecciones de hasta dónde podría llegar la inflación en 2022. Hemos visto a los políticos culpar de la inflación a los problemas de las cadenas de suministro, que los hay, pero no a los excesivos niveles de emisión monetaria. ¿Qué respondes a estos políticos y cómo se podría lograr una recuperación rápida? Lo primero que se podría hacer para lograr una recuperación rápida es precisamente reducir dramáticamente ese exceso de emisión monetaria que lo que está llevando es a empobrecer a los ciudadanos y particularmente a los más desfavorecidos, porque claro, se dispara el precio de los alimentos, se dispara el precio de la energía y efectivamente hay alguna ruptura de las cadenas de suministro, pero los precios no suben todos al unísono si no es por el efecto de esa enorme emisión monetaria. Por lo tanto, lo que hemos comentado muchos en algunas ocasiones es que una vez que la reapertura de la economía ya estaba en marcha, se tenían que haber retirado inmediatamente los estímulos monetarios, porque entonces ya empezaría a funcionar la economía por el lado de la oferta y a funcionar por el lado del consumo y a la vez no se generaría esta enorme inflación. Ahora le toca a los bancos centrales ser responsables y reducir la emisión monetaria y también subir los tipos, porque las dos cosas son esenciales. Claro, y tú dices algo muy importante en esa reflexión porque detrás de tu explicación está como este comportamiento de los gobiernos controlista, populista, controlista y demás, lo que ha hecho es destruir la capacidad de iniciativa, de creatividad de los ciudadanos, les ha quitado la responsabilidad de que deben pues, luchar y trabajar por su bienestar, etc. Y eso realmente construye una cultura terriblemente destructiva. Doctor Lacalle, la desigualdad social, hablando de estos temas, se ha convertido en un tema central de discusión global. Se dice que la desigualdad ha aumentado y que esto justifica mayores tasas impositivas y más intervención de los gobiernos, como decíamos. Tú eres experto en este problema y afirmas que subvencionar la pobreza no reduce la desigualdad, sino la incrementa. ¿Qué evidencia has encontrado al respecto? Bueno, hay evidencia empírica en todos los estudios económicos serios sobre desigualdad que el principal factor de generación de desigualdad es el desempleo. Y por lo tanto, si las políticas de los gobiernos a lo que llevan es a perpetuar el desempleo y a mantener, digamos, con subvenciones o con gasto corriente una tasa de desempleo que no es la lógica y además con subidas impositivas se reduce la capacidad de inversión y se reduce la capacidad de creación de empleo, entonces aumenta la desigualdad. Claro. Por otro lado, me sorprende constantemente escuchar a los mismos economistas y políticos que dicen que les preocupa la desigualdad defender masivamente la emisión monetaria, porque otro de los grandes factores de creación de desigualdad es la emisión monetaria. ¿Por qué? Porque la creación de dinero beneficia desproporcionadamente al primer receptor del dinero, que son los gobiernos y las personas que tienen activos financieros, que tienen capacidad de invertir, ¿verdad? Y perjudica a los salarios, perjudica a los más pobres. Entonces, lo que se genera es lo contrario, ¿no? Ya. No, y además, doctor, no hay que olvidar que la desigualdad realmente es un efecto, no es un problema en sí mismo. Es el efecto de la corrupción, de sistemas que aunque se digan democráticos no lo son y no se generan las oportunidades en cantidad y calidad para que la gente realmente tenga esa oportunidad de ir subiendo en la escalera social, que es lo que provoca
provoca ese fenómeno que usan como instrumento de demagogia y de conflictividad política que se llama desigualdad. Doctor Lacalle, los datos nos indican que la recuperación será lenta y dolorosa. El populismo que está de regreso la puede hacer imposible. Pues como sabemos, el populismo enriquece a los gobernantes, los ciudadanos se empobrecen. Cuba, Nicaragua, Venezuela, Argentina y otros similares son gobiernos extractivos y expropiatorios. Tienen a sus pueblos empobrecidos. Los datos abundan. Cada populista ofrece un populismo diferente. Tú has hablado del tema, pero todos demuestran ser el mismo desastre. Ya en el poder acusan de sus desgracias a los enemigos externos. Estados Unidos el favorito. Uno de los tantos problemas de los populistas es que no entienden el proceso económico, o se hacen los que no lo entienden. A Cuba, Nicaragua, Venezuela y Argentina no va a invertir ni Dios. Ya veremos que de Perú y otros países que están cayendo en las garras del populismo, si estaba Dios, saldrá corriendo. ¿Quién ha visto barcos de migrantes llegar a Cuba o grupos de seres humanos cruzar las fronteras de Nicaragua, Venezuela o Argentina para buscar oportunidades de trabajo y desarrollo personal? Tú has dicho que el populismo se le debe atacar desde el punto de vista moral. ¿Por qué? Porque al populismo no se le puede atacar desde el punto de vista de los datos económicos, por lo que tú acabas de decir muy bien. El populismo siempre le echa la culpa de los errores de su gestión a los demás, siempre le echa la culpa al enemigo externo. Entonces, se tiene que hablar de moralidad, no es por una cuestión exclusivamente de ineficiencia económica, que lo es, sino también recordarle a los ciudadanos que si estás en contra del robo, estás en contra de unas políticas que son extractivas y confiscatorias. Si estás a favor del progreso y de la creación de riqueza, no puedes estar a favor de políticos cuyo objetivo es quedarse para una élite muy pequeña en la riqueza y luego hacer a todos pobres, que es lo que hace el populismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante y es muy importante recordarle a los ciudadanos que el populismo es la venganza de las personas que son mediocres. Son personas mediocres que jamás tendrían acceso a llegar a niveles de riqueza relativamente decentes desde el mérito y por lo tanto solamente pueden hacerlo confiscando la riqueza que crean otros y así jamás crean riqueza para los demás. Yo creo que la clave por otro lado es recordarle a los ciudadanos que el problema del socialismo no es quién lo implementa, sino la receta. Que la razón por la que los regímenes socialistas fracasan no es porque el político de turno lo ha implementado mal o no, como se dice a veces, no era verdadero socialismo, sino porque la receta está mal. Tú lo has dicho, porque ignora el cálculo económico, claro, que esa es la clave. Ya. Doctor Lacalle, entre 1985 y 2018, los impuestos a las corporaciones en el mundo desarrollado cayeron en promedio de una tasa del 49 al 24%. Los bajaron. Esto generó crecimiento económico y bienestar a los pueblos. Ahí están los datos, cualquiera puede verlos. Hoy vemos a los políticos otra vez con la idea de subir impuestos. Recientemente se firmó un acuerdo mundial para establecer mínimos de impuestos a las corporaciones a nivel global. ¿Qué consecuencias pueden tener estas políticas? La más evidente es menor crecimiento de la inversión y menor crecimiento del empleo. Y ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo cómo la recuperación, a pesar de una enorme batería de estímulos, es mucho más lenta de lo esperado. Tiene implicaciones muy importantes, además, porque la falacia de decir hay que poner un impuesto mínimo a las empresas nunca viene de hay que poner un gasto máximo a los políticos. Es curioso, ¿no? O sea, ya se ha generalizado en el debate económico que la expropiación a los que generan riqueza nunca está mal, o al menos no está mal siempre que sean relativamente grandes, y que no hay absolutamente ningún control en el gasto público. Y la evidencia es que penalizar a los que crean riqueza para entregarle ese dinero a los que destruyen riqueza, lo que genera finalmente es estancamiento. Claro. Doctor, la revista británica The Economist publicó un artículo sobre el regreso del Estado mandón, el bossy state.
Además del peligroso manejo macroeconómico, algunos estados están regresando a las políticas proteccionistas y están considerando controlar, subir impuestos y hasta partir o dividir a las plataformas tecnológicas, pues las acusan de que han ganado demasiado poder. Doctor Lacalle, el mundo camina sobre nuevos territorios. El debate sobre que en lo económico vamos a la desaparición de las naciones-estado tiene un enorme grado de complejidad. ¿Cuál es el balance? ¿Existe una solución óptima? Danos unas breves pinceladas sobre el tema porque es complejo. Es muy complejo, no hay una solución óptima. Lo que sí está claro es que a medida que los gobiernos han estado acumulando mayor porcentaje de la riqueza anual, mayor porcentaje del PIB, la evidencia es que se sale más lento de las crisis y con menor creación de empleo, más lenta. Y esto nos debería hacer reflexionar cuando, por ejemplo, comentas tú que se está hablando de hacer que se rompa a las tecnológicas porque tienen demasiado poder, y es curioso, ¿no?, que un gobierno que controla el 50% del Producto Interior Bruto de un país diga que una empresa que es menos del 1% del Producto Interior Bruto de ese país debe ser rota porque tiene mucho poder. Lo que no nos estamos dando cuenta de que el problema está en que el gasto público y el poder del gobierno en la economía, que es más que el gasto sobre el PIB, en muchas economías, es demasiado alto y que está generando incentivos perversos a la inversión productiva y al empleo. Claro. Doctor, uno de los fenómenos del momento es la renuncia masiva de cientos de miles de trabajadores calificados en Estados Unidos y Europa. Se dice que es una generación de menores de 40 años que hoy valora poder disponer de su tiempo o ser su propio jefe, incluso en lugar de una buena remuneración. ¿De qué va a vivir esta gente y cómo cambiará esto el mercado laboral? Esto tiene algo que ver con esa destrucción de una cultura de responsabilidad individual y de usar la creatividad y la libertad que los cielos nos dieron. ¿Cómo se alterará el esquema de incentivos económicos? Claro, es muy peligroso. Cuando se introduce en el debate constante a los jóvenes y a las personas más cualificadas también, que todos son derechos y nada son obligaciones, se genera una situación como la que estamos comentando, que es una situación francamente peligrosa. Y francamente peligrosa fundamentalmente porque, por lo que tú has comentado muy bien, que suena muy bien ahora, pero no se están dando cuenta de qué van a vivir dentro de 10 años. O sea, esa gente que está diciendo voy a dejar mi trabajo hoy, luego no se generan recursos para esas personas. Terrible. Doctor Lacalle, te hemos visto tener paciencia de santo, sobre todo en las televisiones españolas, en esas guerras de no dejarse hablar, en las que intentas explicar que la democracia liberal, la división de poderes, el mercado y un capitalismo adecuado al siglo XXI son el único camino a la salvación y al bienestar de los pueblos. Está claro que la libertad y la responsabilidad individual, que requieren compromiso y mucho trabajo, son la condición. Lo demás son sueños perdidos y fracasados, como lo han demostrado el socialismo y el populismo a través de la historia. Gracias por tu tiempo, apreciado doctor Lacalle. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado. Si te gustó este video, suscríbete y así nos seguimos viendo.